Y el mensaje de hoy se llama Un paseo por el infierno 2, el Apocalipsis. Y nos salió un tercero. Yo creo que se va a llamar Un paseo por el infierno recargado, porque yo ve que el Apocalipsis iba a ser el último. Pero nos salió un tercero que lo vamos a ver luego, después de este. Porque la parábola del rico y Lázaro es una parábola muy rica, muy llena de contenido bíblico. Esa parábola es espectacular. Y hace 8 días terminamos. Por favor busque Lucas capítulo 16, que es el texto en el que estamos trabajando, la parábola del rico y Lázaro. Y hace 8 días vimos, hermanos, la primera parte de esta parábola, y entendimos que después de la muerte hay una eternidad y que hay 2 lugares donde se puede ir después de la muerte. Uno es el cielo, donde fue Lázaro, pero otro es el infierno, donde el rico abrió sus ojos y se encontraba en el infierno. Y eso fue lo que vimos hace 8 días. Y escúcheme acá, hoy vamos a trabajar los versículos 23 al 26, pero hace 8 días terminamos con una pregunta. Si Dios, que es omnipresente, es decir, que es omnipresente, que está en todas partes, si Dios, que es omnipresente, que está en todas partes, entonces eso quiere decir que la presencia de Dios está en el infierno, ¿o no? Claro, si nosotros hablamos de un Dios omnipresente, no podemos negar su presencia en el infierno. Pero una de las cosas que concluimos es que en el infierno se manifiesta solo la ira y la justicia de Dios por los siglos de los siglos. El cielo es el lugar del amor y la misericordia, pero el infierno es el lugar que probará la justicia y la ira de Dios por toda la eternidad. Hermano, la existencia del infierno, entenderla es demasiado compleja. Aún para nosotros los creyentes, entender que existe un infierno, un lugar donde la gente va a ser condenada y va a ser atormentada por los siglos de los siglos de los siglos. Entender eso a la luz de la naturaleza buena de Dios, a la luz de que nuestro Dios es bueno, misericordioso y amoroso, resulta muy complicado. Y por eso el mundo rechaza la idea de un infierno. Y hoy en día todo el mundo quiere negar esa realidad. Hoy en día la gente dice que es un mito, y hay diferentes posturas acerca del infierno, que es un estado. Y aún la teología liberal ha contribuido a todo esto, a decir que no, que el infierno no puede existir, porque como un Dios, la pregunta que surge es: ¿cómo un Dios supremamente bueno, amoroso, que dice la Biblia que Dios es amor, puede crear un lugar donde la gente va a ser atormentada por sus pecados por los siglos de los siglos? La gente dice: eso no cuadra con la naturaleza bondadosa de Dios. Pero no debemos olvidar que ese Dios que es bueno, justo, ese Dios que es bueno, misericordioso y amoroso, un Dios benevolente, también es justo y también es santo. Y el infierno obedece, su creación obedece a la justicia y a la santidad de Dios. Es por eso que el infierno existe, porque tenemos un Dios que es santo, perfectamente santo, y un Dios perfectamente justo. Entonces, para poder entender la existencia del infierno, necesitamos verla a la luz de la santidad y la justicia divina. De resto sería incomprensible, hermano. Pero es que aún para nosotros es una doctrina muy compleja, porque nosotros tenemos una mente limitada, una mente que no alcanza a entender la profundidad de la santidad de Dios, la profundidad de su justicia. Y como nosotros no tenemos ese concepto claro por nuestros límites mentales, además porque nuestra mente ha sido afectada por el pecado, pero esa mente tan limitada no logra entender la profundidad de la santidad de Dios. Por eso nos cuesta lidiar con un concepto que es real, como el concepto del infierno. Y aún para los cristianos, entonces surge la teología liberal y dice: no, el infierno no puede existir. Los adventistas dicen: no, el infierno es simplemente el lugar donde la gente muere, es echada, se quema y desaparece para siempre, pero un lugar de tormento eterno no puede existir. Los testigos de Jehová también dicen que el infierno simplemente es una ilustración del juicio final, pero que no existe. La psicología moderna dice que el infierno es un estado, que cada uno vive su propio infierno. Y es que aún para nosotros los creyentes es difícil lidiar con un asunto tan complejo como el infierno. C.S. Lewis decía: yo daría, un hombre de Dios impresionante de años atrás, decía: yo daría el precio que fuera por erradicar la existencia del infierno de las doctrinas cristianas. Pero la verdad es que yo no puedo pagar ningún precio, porque Cristo ya pagó el más alto precio, no por erradicar el infierno, sino para que no fuéramos a ese lugar. El infierno existe y es real. Y Jesús fue muy gráfico y muy claro en la explicación. Nadie más gráfico y más claro que Jesús para enseñar acerca del infierno. Y la pregunta con lo que quedamos hace 8 días en la predicación fue: ¿cómo es ese lugar?
Bueno, los siguientes versículos, 3 versículos de la parábola, son profundamente explícitos en cómo es el infierno. En primer lugar, hermano, el infierno hay que definirlo como un lugar real. Existe y es un lugar y es físico. Escucha el versículo 23 de Lucas 16. Dice que cuando muere el rico y cuando muere Lázaro, Lázaro fue al cielo y el rico se encontró en el infierno. Miren el versículo 23. Dice que el rico en el Hades alzó sus ojos, estando ¿en qué? Estando en tormentos, y vio desde lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El rico, cuando abrió sus ojos, ¿dónde estaba? En el infierno, porque fue la vida que cosechó, porque vivió para sí mismo, vivió para sus placeres, no se dedicó a buscar al Señor, sino que vivió una vida egocéntrica. Dice que cuando abrió sus ojos se encontraba en el Hades, una expresión de el infierno. Hermano, el infierno no es un estado como muchos aseguran, es un lugar eterno, es un lugar real que ya fue creado por Dios, un lugar para castigar a los demonios y a su rebelión, pero también a todos aquellos que rechacen la sangre preciosa del Hijo de Dios. Es un lugar real, no es un estado. Ahora, la Biblia no nos define dónde es ese lugar, porque hay gente que dice: el infierno, pastor, se encuentra en el centro de la tierra. Porque hubo unas excavaciones, porque hubo un equipo que excavó y excavó tan profundo que encontró un lugar, y ellos dicen que escuchaban las voces de miles de almas clamando desde ese lugar, y que la temperatura en ese lugar era por encima de los 1000 grados centígrados. Bueno, es muy cuestionable. La Biblia no dice dónde es el infierno, pero la Biblia sí dice que este primer cielo y esta primera tierra pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán quemados. Es decir, el infierno existe, ya es un lugar, ya está diseñado. Juan lo vio en Apocalipsis, ¿sí? Juan lo vio en Apocalipsis. ¿Recuerdan Apocalipsis 21:8? No lo busque, se lo voy a leer. Que dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Juan lo vio cuando vio la Nueva Jerusalén. Juan percibió y entendió el infierno, y Juan dice: es un lago que arde ¿con qué? Con fuego y azufre, preparado para todos los incrédulos, para todos los mentirosos, para todos los cobardes, para todos los idólatras, para todos los incrédulos que no quieran creer en la obra de la cruz. Ya está diseñado, ya está preparado. Es un lugar real, diseñado por la justicia de Dios para todos aquellos que rechacen y desprecien la sangre de Jesús. En palabras de Jesús, mire Jesús cómo habla de él, se lo voy a leer, apúntelo allí. Mateo 13, del 40 al 42, pongan mucho cuidado. Mateo 13, del versículo 40 al 42. De la manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, dice Jesús, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mire qué expresión de Jesús. Los echará a todos aquellos que hacen iniquidad, que desprecian la sangre de Jesús, que sirven de tropiezo al evangelio. Los echará en el horno de fuego, dice Jesús, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando Jesús confrontó a los fariseos, cuando Jesús confrontaba a los fariseos en su religión, en su religiosidad vana y muerta, por ejemplo en Mateo 23:33, Jesús les dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Jesús usó la palabra gehenna, es una palabra en el griego koiné, para hablar del infierno. ¿Y qué era el gehenna? El gehenna era una palabra que se usaba para definir el valle de Hinón, que era un valle que se encontraba cerca, pero en las afueras de Jerusalén, donde iban a parar todos los desperdicios de Jerusalén. Toda la basura iba a parar allá.
los cuerpos de los animales muertos. Y escuche, los cuerpos de los criminales eran tirados en el Gehenna, que era un basurero público que ardía en fuego de día y de noche. Nunca se apagaba, siempre estaba ardiendo, porque siempre habían desechos, animales o criminales que tirar en ese lugar, que ardían y se deshacían en ese lugar. Y Jesús dijo que el infierno era como el Gehenna, un lugar que arde en fuego de día y de noche. Un comentarista, un historiador dice que en el Gehenna el fuego nunca se apagaba, porque siempre habían desechos que botar a ese lugar. Así que en primer lugar entendemos que por definición bíblica el infierno es un lugar real y es un lugar creado por Dios. En segundo lugar, hermano, lo que vemos en la parábola, en el texto, es que no solo es un lugar, sino que es un lugar de tormento. Miren por favor el versículo 24. Entonces él, o sea el rico, dando voces decía: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy ¿qué? Atormentado en esta llama. La figura es muy gráfica. El rico desde el infierno clama a Abraham que por favor envíe a Lázaro. Mire, este rico es tan impresionante su egocentrismo, que aún estando en el infierno él creía que podía seguir mandando a Lázaro. Envía a Lázaro, que siempre ha sido un sirviente, a que moje su punta de su dedo en agua y venga y me refresque la lengua, porque estoy atormentado en este lugar, en esta llama. Y es que el infierno Jesús lo muestra como un lugar de tormento. Hermano, es un lugar inmediato al juicio. Mire, el rico no fue al purgatorio como dicen los católicos, porque purgatorio sencillamente no existe. No está en la Biblia por ningún lado. Solo hay dos lugares de eternidad: el cielo o el infierno. El que crea en Cristo va al cielo, el que no crea sencillamente será condenado, dice la Escritura. El que no quiera creer en Jesús será condenado. El rico muere e inmediatamente va al infierno, porque el infierno es un lugar inmediatamente al juicio. Cuando el juez del universo decrete la sentencia final, las personas irán inmediatamente al cielo o irán inmediatamente al infierno. Y este rico, dice la palabra de Dios, que él abrió sus ojos estando en el infierno, es decir, él estaba consciente. Escuche, el infierno, sí, el infierno no es un lugar donde la gente va a estar como medio somnolienta o medio somnífera o dormida. El infierno es un lugar de conciencia, donde los sentidos estarán activos a toda experiencia que se viva en ese lugar. Es decir, la gente podrá ver, oler, tocar, podrá sentir, podrá hablar, podrá escuchar. Los 5 sentidos estarán palpables. Y algunos se atreven a decir que los sentidos humanos se sensibilizarán en el infierno. ¿Usted sabe qué es eso? Yo lo que pienso es que, no sé si usted ha visto o ha experimentado alguna vez algún dolor, y que usted psicológicamente empieza a centrarse tanto en ese dolor que el dolor se agudiza. Es decir, cuando usted se olvida del dolor no lo siente, pero cuando usted se acuerda del dolor y se fija en el dolor se agudiza. ¿Por qué? Porque los sentidos se sensibilizan frente al dolor. Ahora la gente va a tener una experiencia amarga y viva. Por eso él gritaba. Mire que él dice daba voces. Ese daba voces es que gritaba de el dolor que estaba experimentando en el infierno. Padre, ayúdame, Padre Abraham, porque estoy atormentado en esta llama que me provoca una sed terrible en este lugar. Es impresionante la experiencia que Jesús pone aquí de este rico en el infierno. Y uno de los tormentos que realmente la Biblia muestra y define claramente que la gente que no crea en Cristo va a experimentar en el infierno es el fuego. Porque Jesús define el infierno como un lugar de fuego eterno que nunca se apagará. Por eso lo comparó con el Gehenna. Mire, Marcos, apúntelo, Marcos 9 del 45 al 46 dice así. Marcos 9 del 45 al 46. Está hablando Jesús con sus discípulos y dice: si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar en el cielo cojo que teniendo los 2 pies ser echado en el infierno. ¿Cómo le parece ese texto? Que teniendo los 2 pies ser echado en el infierno, el fuego que nunca se apaga,
donde el gusano, escuche, el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca podrá ser apagado, dice Jesús. Es increíble esta expresión. Si algo te es ocasión de caer, dice, córtalo, porque mejor te es entrar cojo o ciego al cielo que con todo tu cuerpo ser quemado en el infierno. Ahora, escuche, Jesús no está diciendo que pues si uno pecó con un ojo lo tiene que arrancar. Está usando una expresión literaria judía que era como poner algo en su máxima expresión. Se me olvida el nombre exactamente de la expresión. Pero lo que Jesús está diciendo es que tenemos que buscar que todo pecado en nuestra vida sea aniquilado, quitar ese pecado que hay en el corazón, luchar contra él, porque ningún pecado es lo suficientemente codiciable como para pasar la eternidad en el infierno. Jesús está hablando de una cirugía del corazón, que todo creyente tiene que buscar luchar contra el pecado que mora en él, que las personas tienen que deshacerse de su pecado, porque es el pecado que llevará a la gente al infierno, es la falta de creer en Jesús. Así que mis hermanos, Jesús dice, donde el fuego nunca se apaga. Jesús lo llamó el horno de fuego. Esta expresión de fuego solo habla de lo tormentoso que será ese lugar. Imagínense un lugar donde el fuego nunca se apaga. Un horno de fuego no es un fueguito, no, es algo que arde y arde a una temperatura impresionante. Yo no sé cuántos de aquí se han quemado alguna vez. Una experiencia terrible, quemarse o no. Usted se quema, pero quemarse no la quemadita que uno, ay, me quemé con la plancha y se echó cremita y ya no. Esas quemaduras que usted le arde y le sigue ardiendo por mucho tiempo. Ahora, dicen que la peor muerte que una persona pueda experimentar es ser quemado. Tiene que ser una muerte terrible, ¿o no? Una persona morir quemada, experimentar que su cuerpo arde en llamas y se quema por fuera, por dentro en pocos minutos, es la muerte más horrible y más trágica que una persona pueda tener. Bueno, otra sería morir ahogado. Ahora, imagínense la experiencia de ser quemado, no solo por 5 minutos, sino por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos, en un horno ardiente cuyo fuego nunca será apagado. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ahora usted me dirá, pastor, pero es que no, si el fuego es tan alto, si es una temperatura de 1000 grados centígrados para arriba, pues se deshace el cuerpo, ¿sí o no? ¿Qué cuerpo soporta esa temperatura? La Biblia también asegura algo, hermano. Mire, usted no sabe cuánto he luchado yo con este mensaje tan difícil. Ha sido maravilloso aprender tantas cosas, pero ha sido muy confrontador y me ha partido las neuronas y el corazón entender este lugar. La Biblia dice que todas las personas resucitarán un día, que los muertos en Cristo resucitarán para salvación y los que no murieron en Cristo resucitarán para condenación. Es decir, la gente volverá en sus cuerpos para ser juzgada. Después del juicio, dice 1 Corintios capítulo 15, lo puede estudiar en su casa, los que han creído recibirán un cuerpo glorificado, que es un cuerpo adaptado para estar en el cielo. Es un cuerpo libre de pecado, libre de enfermedad, es un cuerpo perfecto que puede estar delante de la presencia de Dios sin desvanecerse por su gloria y su santidad. Es un cuerpo que puede mirar a Dios cara a cara, que puede estar allí en su santidad, que Dios le otorga a aquellos que han creído. Pero aquellos que no han creído recibirán un cuerpo adaptado para el infierno, para que arda en llamas y nunca se deshaga y se queme, para que sienta el tormento, pero que nunca se deshaga. De allí lo complicado para muchos de entender esta doctrina. Solo a la luz de la misericordia y la bondad de Dios nunca se podrá entender. Esta doctrina solo se puede entender a la luz de la ira de la justicia que produce la santidad divina. La gente arderá en el infierno queriendo morirse y no podrá. Nunca, jamás, por los siglos de los siglos, arderán en llamas. El infierno no es la aniquilación total, por eso, como dicen los adventistas, que las personas llegan allá y se mueren. No, las personas arderán por los siglos de los siglos de los siglos. Es un lugar de tormento eterno, donde los tormentos nunca cesarán. El fuego arderá por los siglos de los siglos. Este versículo sí quiero que lo busquen.
Póngale un separador a Lucas. Apocalipsis capítulo 14, versículos del 10 al 11. Yo no creo que usted piense hoy que yo estoy predicando algo que yo me inventé o que tuve un sueño anoche porque me comí unos frijoles calentados, sino que usted vea realmente lo que la Biblia habla acerca del infierno. Y si Jesús fue gráfico, yo como predicador no alcanzaría a ser un 20% gráfico de lo que él fue en esta enseñanza. Apocalipsis 14, del 10 al 11, dice la palabra del Señor: mire a la luz de que tenemos que entender el infierno, a la luz de la ira del Señor. Mire lo que dice, versículo 10: Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Esto es impresionante, estos versículos, el contenido de estos textos. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. ¿Por cuánto tiempo subirá el humo de su tormento? Por los siglos de los siglos serán atormentados. Y no tendrán reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Apocalipsis está hablando que aquellos que adoren al falso profeta y a la bestia tendrán lugar en la condenación de Satanás y sus ángeles. Todos aquellos hermanos que no crean en Jesús, que no rindan su vida a Él, irán al infierno. Y Jesús dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Es decir, el fuego en el infierno nunca se apaga, nunca. Y no tendrán reposo quienes estén allí, ni de día ni de noche. Eso es una cosa aterradora. Yo no sé cuántos de ustedes, para tratar de entender un poquito cómo el dolor hace que el tiempo se detenga, ¿cuántos de ustedes han sufrido un intenso dolor? Puede ser en alguna noche, que se acuesta a dormir y no puede. Yo recuerdo una vez que me dio un dolor de muela impresionante. Y me dio un dolor de muela que me cogió a esto de las 12 de la noche. Y yo trataba de dormir, me tenía que poner hielo y trataba de dormir. Y yo decía, no puedo. Cuando miraba el reloj, porque yo quería que amaneciera para ir donde el odontólogo. Cuando miraba el reloj, habían pasado solo 10 minutos. Pero a mí me parecían que había pasado 3 o 4 horas por el dolor que sentía. Bueno, el dolor hace que el tiempo se detenga. Imagínese un dolor perpetuo y eterno por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. El infierno es una cosa terrible, terrible. Pero usted dirá, pastor, ¿nos está asustando con ese mensaje? Sí, eso es lo que quiero. Porque yo prefiero que usted se confronte con esa verdad aquí, donde se puede arrepentir, donde puede entregar su vida a Cristo, y no que llegue allá y la experimente en carne propia, donde nunca habrá una oportunidad de arrepentirse. Y escucha, hay muchas personas que van a la iglesia, pero no son creyentes, que irán a ese lugar. Yo voy a empezar una serie que se llama Las Marcas del Creyente, basada en Primera de Juan, donde vamos a hablar las características de un verdadero creyente. Porque hay mucha gente en las iglesias que está contenta, sentada, pensando que va para el cielo. Pero lo que no saben es que por su falta de arrepentimiento y su vida egocéntrica, el día que abran sus ojos se llevarán una gran sorpresa. Alguien decía, hay algo peor que ser condenado, y es creer que se es salvo. Eso es peor. Jesús dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y no profetizamos, y no hicimos milagros, íbamos a la iglesia, dábamos nuestro diezmo. El Señor le dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Ustedes nunca fueron creyentes. Hermano, el infierno es un lugar tan aterrador, que por eso Jesús fue lo suficientemente claro. Mire, yo le estoy predicando la palabra, y eso, escúcheme, y eso, que no le estoy sacando todos los textos donde Jesús habló del infierno. Yo solamente le estoy mostrando por encima, en una sola parábola, unos 3 versículos de cómo Jesús describió el infierno. Pero el infierno es un lugar aterrador. Es tan aterrador, hermano, que por eso Jesús se tuvo que encarnar y hacerse hombre, para morir en una cruz y salvar a los pecadores de ese lugar. Por eso el castigo y la muerte de Jesús fue tan cruel, porque un castigo tan cruel necesitaba un sacrificio que fuera cruelmente.
martirizado en la cruz del Calvario, para que sufriera la condenación que usted y yo merecíamos en ese lugar, y para que escapáramos de los lazos y las garras del infierno por la sangre preciosa de Jesús. Si el infierno no fuera tan aterrador, no hubiera habido un plan de salvación tan complejo y tan doloroso para el Señor como lo fue la crucifixión y su muerte en la cruz. Es mejor ser aterrados de esta verdad acá que vivirla en carne propia ya. Una cosa es cuando usted ve las fotos. Yo no sé, yo creo que cuando usted ve una foto de un lugar horrible que están pasando, o lee sobre él que están pasando cosas terribles, usted no va. Usted dice, no, oiga, yo iba a ir de vacaciones allá, pero yo para allá no voy. ¿Qué tal? ¿Sí o no? Porque usted fue advertido con tiempo. Pues yo prefiero que usted sea advertido y que tema al Señor y se arrepienta aquí. Jesús dijo, no teman al que puede matar en alma, teman a Dios que puede echar el alma y el cuerpo en el infierno, teman a Él. Y es preferible verlo en fotos. Por eso el mensaje se llama un paseo por el infierno, porque yo quiero que lo demos por acá a través de la Biblia, y no que tengamos que experimentar en carne propia los sufrimientos que allí la gente va a experimentar por su falta de arrepentimiento. Hermano, en tercer lugar, si usted se ha aterrado hasta aquí y está diciendo, pastor, tráigame un vaso de agua, ya esta predicación me dio fue como sed. Si usted está aterrado hasta aquí, lo más aterrador del infierno no es el fuego. Este texto nos muestra que una de las cosas que más va a aterrar y que más va a consumir de dolor a la gente en el infierno es que el infierno, en tercer lugar, es un lugar de memorias aterradoras. Es un lugar de memorias aterradoras. Miren, en la conversación, versículo 25, entre el rico y Abraham, Abraham le dice en el versículo 25, hijo, le dice a Abraham, acuérdate. ¿Cómo le dice? ¿Hijo qué? Acuérdate que recibiste tus bienes en esta vida y Lázaro también males, pero ahora por tu decisión tú estás atormentado allá y Lázaro está consolado acá. Acuérdate, hijo, acuérdate. ¿Qué significa eso? Que en el infierno la gente va a recordar todas las cosas que vivió aquí. ¿Y por qué es lo más aterrador, hermano? Porque lo más tormentoso del infierno es que sus conciencias los acusarán por los siglos de los siglos. Porque la gente va a recordar todas las oportunidades que escuchó el mensaje del evangelio. Cuántas veces asistió a una iglesia y se sentó y al final decía, ¿qué va? ¿Cuántas veces le hablaron de Cristo y del evangelio? ¿Cuántas veces le dijeron Cristo murió para que no vayas a ese lugar? Y la persona se burlaba, se reía o era indiferente. En el infierno van a recordar cada una de las oportunidades que Dios les dio para arrepentirse y que ellos rechazaron. Y eso es lo más tormentoso del infierno. Acuérdate, le dice Abraham, acuérdate. ¿Recuerdan la expresión de Jesús? Ahorita que leímos Marcos 9:46, donde el gusano de ellos nunca muere. Algunos intérpretes de la escritura, Jesús no dice donde los gusanos nunca mueren, no es que sea un lugar lleno de gusanos, sino que dijo el gusano de ellos nunca muere. Y es allí donde algunos interpretan de la manera que también yo creo o me acerco a la interpretación de este texto, es que cuando Jesús se refiere al gusano de ellos, se está refiriendo a su conciencia, porque era una expresión gráfica para hablar de la conciencia. ¿No ha escuchado usted que la conciencia es como un gusanito? Bueno, es una expresión antigua, donde su conciencia nunca muere y será como un gusano carcomiendo. Esa es la opresión del alma psicológica en el infierno, donde la gente recordará las oportunidades que tuvo de buscar al Señor y que desperdició por toda su vida, porque las oportunidades se acabarán en el infierno, y porque la decisión que la gente tome aquí será lo que conducirá a su destino eterno. Mire qué interesante, las decisiones temporales conducen a los destinos eternos. La gente recordará y será atormentada las veces que no creyó en Cristo. Hermano, y por último,
El infierno es un lugar inescapable, totalmente apartado de la gracia de Dios. El que entre allí no escapará jamás. No es como las películas, ¿no? La fuga de Alcatraz, que la gente planea la fuga y entre varios se fugan y se fugan de la cárcel. No, en el infierno nadie podrá escapar. Es un lugar totalmente lejos y apartado de la gracia de Dios, un lugar solo en la eternidad. Mire lo que dice el versículo siguiente, versículo 26. Además de todo esto, le dice Abraham, una gran cima hay entre nosotros y ustedes, de manera que los que quieran pasar de aquí para allá no pueden, y los que quieran pasar de allá para acá tampoco pueden. Es un lugar separado, totalmente aislado de la gracia y la eternidad de Dios, de su misericordia y de su bondad. Es un lugar donde la gente no podrá escapar. Bien lo decía un poeta cristiano hace muchos años: cuando la gente llegue al infierno, encontrará un letrero en la puerta que dirá: a partir de aquí abandona toda esperanza. Porque las oportunidades de creer, las oportunidades de la misericordia de Dios habrán cesado por los siglos de los siglos. No hay misericordia, no hay bondad, no hay esperanza en el infierno. La gente nunca por los siglos de los siglos podrá salir de ese lugar. Hermano, ¿sabes qué es lo más tenaz? Que dentro del infierno la gente llegará a ser tan mala como puede serlo, porque es un lugar totalmente separado de la gracia, porque es un lugar totalmente apartado de la gracia. Yo quiero que usted me ponga mucho cuidado. Si se durmió, levántese aquí, aunque no creo que alguno esté dormido con este mensaje. En la tierra existe algo que se llama la gracia común, que es la gracia que restringe que los hombres puedan ser tan malos como pueden ser. Dice Pedro que hay algo que restringe la maldad, el Espíritu de Dios. Dios mismo en su gracia restringe la maldad de los hombres al punto que los hombres no puedan desbordarse con toda su maldad. Pero los hombres pueden llegar a ser terriblemente malos porque el corazón humano está dañado profundamente por el pecado. Pero la gracia de Dios restringe la maldad, pone unos límites a la maldad humana sobre esta tierra. Pero cuando la gracia común de Dios sea quitada, la gente podrá ser tan mala como su corazón puede llegar a serlo. Es decir, la maldad desarrollará su máxima expresión en el infierno. La gente será perversa, cruel y mala en el infierno. La gente odiará a Dios y blasfemará a Dios por los siglos de los siglos, porque la gente no entenderá por qué Dios los envió a ese lugar, porque nunca tendrán un concepto de la naturaleza justa y santa de Dios. La gente odiará a Dios cuanto más nunca han podido odiarlo. Por eso merecerán estar allí por los siglos de los siglos. Por eso merecerán estar allí por los siglos de los siglos. Jesús dijo, recuerdan otra de las expresiones en uno de los textos que leímos ahorita, en Mateo 13:42, que en el infierno será el lloro, ¿y qué? Y el crujir de dientes. ¿Qué es el crujir de dientes? ¿Qué es el crujir de dientes? ¿Qué es crujir los dientes? Eso cuando los perros crujen los dientes. Cuando la Biblia se refiere al crujir de dientes, se refiere a la ira del hombre cuando es confrontado por Dios, por su justicia. ¿Recuerdan en qué expresión se utiliza esto en la Biblia? ¿Recuerdan cuando están matando a Esteban? Que Esteban empieza a evangelizarlos y a predicarles de Jesús y a decirle: ustedes lo mataron, ustedes negaron al Hijo de Dios, pero Él murió en la cruz por perdonarlos porque los ama. Y luego dijo: veo al Señor sentado en su trono. Dice que ellos, los fariseos, empezaron a crujir los dientes contra Él de la ira que despertaban estas declaraciones de Esteban, y cogieron piedras y lo mataron en ese mismo instante. Crujir de dientes hace un símbolo a la ira del hombre, y Jesús dijo: allí en el infierno será el crujir de dientes. La gente estará irada con Dios por los siglos de los siglos, mereciendo constantemente su eterna condenación en ese lugar. Porque unos dicen: ¿cómo alguien va a ser tormentado por los siglos de los siglos? Que la gente va a seguir pecando y blasfemando contra Dios, y merecerán su condenación por los siglos de los siglos estando en ese lugar. Hermano, la pregunta que nos hacemos para ir cerrando el mensaje, un mensaje tan bonito, ¿por qué tengo que predicar este mensaje? Pero una de las cosas que el Espíritu Santo hablaba a mi corazón es que tenemos que ser fieles a todo el consejo de Dios. A todo el consejo de Dios. Y ser fieles a todo el consejo de Dios implica hablar
de una realidad tan explícita como el infierno. Y saben, más triste, porque hay muchas personas en una iglesia que creen que no van a ir a este lugar, pero van derechito para allá. Entonces, terminando, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿es Dios injusto por enviar los pecadores al infierno? Es la pregunta oye, ¿es Dios injusto para que porque la gente tiene que merecer un castigo tan terrible por su pecado, por rechazar a Cristo? ¿Por qué no? No sé, Dios no se inventó otra cosa que no sea el infierno. Y a veces nos parece injusto Dios por un tormento eterno, por una condenación tan cruel. Hermano, déjeme decirle algo. El problema del pecado es contra quién pecas. Se lo voy a explicar así. Si usted ve a su hijo que anda detrás de un zancudo, así, este zancudo, ay, y usted llega y le dice, ¿y qué está haciendo? Le dice, matando un zancudo. Usted dice, güey, zancudo, mejor que lo mate. Ahora, si usted ve a su hijo no detrás del zancudo, sino detrás de su perro, y a su hijo así, va con una olla, con un sartén detrás del perro, ¿qué vas a hacer matando a este perro desgraciado que me la tiene montada? ¿Usted qué le va a decir? Ay. Ojo que es el perro. Ojo, es la misma actitud que con el zancudo, pero con el zancudo no fue tan significativo porque era un zancudo. Pero el perro es el perro. El perro es el perro. Ahora, si usted ve a su hijo, ahora no detrás de un perro, sino con un cuchillo detrás de su hermanito, y usted lo ve corriendo así, usted le dice, ¿qué estás haciendo? Y él le dice, aquí matando a mi hermano porque es que me la tienen montada. ¿Usted qué le va a decir? Ya el asunto pasó a un nivel superior. Porque una cosa es el zancudo y hasta el perro, pero el hermano. Y la ley no castiga al que mata a un zancudo, porque si lo castigara, a mí esta semana me metí un poco de años de prisión porque maté como 10 zancudos en la casa. La ley la ley no mete a prisión al que mata a un zancudo, de pronto ni al que mata a un perro. Aunque es un acto cruel, no estoy diciendo con eso que no lo sea, es un acto muy cruel y eso muestra algo muy feo del corazón humano. Pero el que mate a una persona se puede llegar a podrir en la cárcel, porque el problema de nuestro pecado es contra quién pecamos. Y en este caso la gente va a ir al infierno porque no ha pecado contra un zancudo, no ha pecado contra un perro, no ha pecado ni siquiera contra los hombres, ha pecado contra el Dios del universo, contra el Rey de Reyes y contra el Señor de Señores. Por eso el infierno es tan aterrador, porque la gente peca contra un Dios soberano, Rey y Santo. Así que la gente merecerá estar en ese lugar por no aceptar la gracia concedida en la cruz del Calvario. Ahora, solo hazte esta pregunta: ¿qué condenación crees que merece alguien que rechace el sacrificio más valioso? Dice Hebreos que pisotee la sangre de Cristo. Alguien que rechace la muerte del Hijo de Dios. Dios puso a su Hijo, lo envió a una cruz, murió para perdonar el pecado. Alguien que rechace eso no merece nada más sino que una eterna condenación y juicio sobre su vida. Hermanos, Juan 3:19, apúntelo, dice: Jesús dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, dijo Jesús. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres terminaron amando más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que va al infierno va voluntariamente. Ir al infierno es una decisión personal de aquel que insiste en permanecer en su pecado, porque ama su pecado, porque sus obras son malas, y rechaza entregarse a Cristo, servir a Cristo y vivir para Cristo. Todo el que va rumbo al infierno es porque así lo quiso y así lo decidió en esta vida, así como el rico decidió su eternidad sobre esta tierra. Acuérdate lo que hiciste con tu vida, le dijo Abraham. Estás recibiendo todo lo que tú cosechaste. C.S. Lewis decía: todos aquellos que están en el infierno es porque lo han elegido. Sin opción personal no habría infierno. Increíble. Sí, porque entonces Dios sí sería injusto. Sin opción personal no habría infierno, porque la gente ha elegido ese lugar por su pecado, por permanecer en su pecado. El apóstol Pablo lo dice así en Romanos 1:28. El 24 lo dice y el 28 lo afirma. Romanos 1:24 y el 28 lo afirma. Dice así:
Como no quisieron, dice Pablo, conocer a Dios, hablando del juicio inminente de Dios sobre los hombres, como no quisieron reconocer a Dios, Dios los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que quieran, para que hagan lo que no deben. Oh, qué impresionante lo que Pablo está explicando aquí. Como los hombres no quieren tener en cuenta a Dios, ¿Dios qué? Dios simplemente los abandona a su parecer. Es decir, que como los hombres no han querido buscar a Dios, simplemente Dios los entrega a perderse en ese estado de querer estar apartados de Dios. Cuando alguien quiere estar apartado de Dios sobre esta tierra, Dios en la eternidad le dirá: bien, tú elegiste estar apartado de mí, pues continúa apartado por los siglos de los siglos de los siglos. No te quiero ver en mi presencia, porque tú decidiste vivir de esa manera, porque es el anhelo más profundo de tu corazón, estar lejos de mí. Así que continúa viviendo lejos de mí. Solo hay dos tipos de personas: las que le dicen a Dios en esta tierra: Señor, hágase tu voluntad, tú eres mi rey, hágase tu voluntad sobre mi vida. Y a las que a Dios les dirá en la eternidad, Dios les dirá a ellos: hágase tu voluntad, así lo quisiste, apártate de mí por los siglos de los siglos. Fue tu decisión. La gente irá al infierno por su decisión de vivir en sus pecados. ¿Cómo podemos entonces conciliar? Porque yo creo que queda la pregunta del principio y termino. ¿Cómo podemos conciliar la idea de que un Dios tan bueno y tan amoroso, un Dios tan benevolente como el nuestro, pueda condenar a alguien en el infierno por no creer en Jesús por los siglos de los siglos, a un tormento eterno? Permítame tratar de responder de esta manera. Es un silogismo lógico o aplicando un poco de lógica. Mire, un Dios que no extermina la maldad y el pecado para siempre no es un Dios santo. Sencillo. Un Dios que no le pone fin a la maldad y al pecado para siempre no es un Dios santo. Un Dios que no aborrezca el pecado y establezca justicia y aniquile para siempre la maldad no es un Dios santo. Todos nosotros tenemos un deseo de justicia, ¿verdad? La Biblia dice, es más, la Biblia dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque a ellos les será saciada la justicia. Nosotros cuando vemos que alguien abusa de una niña, y no solo abusa de una bebé, horrible todas las cosas que pasan, abusan de una bebé, la descuartizan y la matan, uno dice: terrible. Yo pensaba en estos días, ¿cómo sufrirá un hombre al que le abusen de su hija? Y más siendo bebé, en un estado tan indefenso. ¿Ya ven por qué existe el infierno? El tema es que al infierno no solo van los violadores. Hay mucho moralista que va a ir al infierno. Personas que se creen buenas, que dicen: yo no necesito a Cristo, soy muy bueno, no mato, no robo, vivo una vida como el rico, sin hacerle mal a nadie, vivo una vida moralista. Hermanos, si hay un Dios que no extermina la maldad, la injusticia y el pecado para siempre, ese Dios no es santo. Escuche, y si Dios no es santo, entonces Dios no es perfecto. ¿Sí o no? Lógico, es lógico, solamente estoy aludiendo a la lógica humana. Si Dios no es santo, no es perfecto, porque imagine un Dios que sea bueno, amoroso, sí, pero que no sea justo y santo. No es perfecto. Y si Dios no es perfecto, ¿a qué conclusión llegamos? Que Dios no es Dios. Muy bien. Si Dios no es perfecto, Dios no es Dios. Y si Dios no es Dios, eso significa que Él no es digno de ser adorado. Y si Dios no es digno de ser adorado, como dijo Pablo, nosotros somos los más dignos de lástima sobre este planeta, porque en esta vida, en lo único que confiamos es en Cristo. Hemos depositado nuestra vida en Él de tal manera que somos capaces de dar nuestra vida por el Evangelio. Y así que si Dios no es digno de ser adorado porque no es Dios, nosotros estamos en un error total. Es por eso que existe el infierno. El infierno existe porque hay un día donde la maldad y el pecado tienen que ser exterminados y tienen que pagar por su maldad y su iniquidad por los siglos de los siglos, porque así lo decidió la santidad de Dios. Responde a la justicia y a la santidad de Dios. Por eso Jesús dijo: no teman a los que pueden matar el cuerpo, pero al alma no le pueden hacer nada. Teman a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, y el único que puede hacer eso es Dios. Teman a Dios. Y es el mensaje que Jesús le decía a la gente. No, qué miedo, yo le hablo a alguien del infierno, me tira la puerta. Problema de él si le tira la puerta. Concluyo con esta ilustración. ¿Qué pasaría si un día yo le digo: hermanos, vámonos mañana a comer carne a Chipichape? O bueno, a un centro comercial, cualquiera.
Vamos, hermanos, yo gasto. Bueno, no, si Dios me provee, lo haría. Pero digamos, bueno, vámonos para Chipichape todos. Entonces salimos mañana todos para Chipichape. Y resulta que estamos en Chipichape, todos ustedes con su familia, y ya estamos conversando, pasándola rico, comiéndonos un helado. De pronto yo bajo con mi familia al carro a sacar unas cosas, y mientras saco las cosas veo que alguien ha colocado una bomba que va a explotar y yo lo escucho conversar, que dicen, no, pana, esto en 50 minutos vuela todo este centro comercial. Y yo voy y veo el reloj después de que ellos se van y dice 50 minutos. Hay 50 minutos para que sea volado todo el centro comercial, y todos ustedes están allá con sus familias. Y yo le digo a mi esposa, no, 50 minutos, montate al carro que nos vamos ya de aquí. Y yo cojo y monto a mi familia, monto a mi esposa, monto a mi hija y me voy. Y todos ustedes están allá disfrutando, comiéndose el helado, jugando ping pong, otros montando en los huequitos, no sé, haciendo cualquier cosa. Y entonces empiezan a poner, y el pastor, no, ve, quién sabe, nos invitó y se fue. Oiga, seguro no tenía plata. Y no lo vemos. Cuando en 50 minutos, ¡boom!, voló todo el mundo en ese lugar. ¿Qué piensa usted de mi actitud? ¿Qué piensa usted de mí? Que sabía de la bomba, que sabía que todos iban a morir, pero los dejé morir. ¿Qué pensaría usted de mí? Que yo soy una persona ¿qué? Perversa, cruel, y misericordia. Yo creo que la mejor palabra es cruel. Saben, hay muchos cristianos crueles, porque cuando tú no le hablas de esta verdad a la gente, tú estás siendo cruel con las personas. Tú no estás teniendo misericordia con ellos. Jesús lloró sobre Jerusalén cuando lo vio y dijo, ay Jerusalén, que matas a los profetas, que a todos los que te envío a hablarte de la gracia de Dios los matas y los aniquilas. Ay de ti. Jesús lloró. ¿Sabe por qué? Porque Jesús amaba a Jerusalén, porque Jesús amaba a la gente. Y Jesús sabía el destino que iban a recibir por su pecado y su falta de arrepentimiento. Porque Jesús se acercó con misericordia a la gente. Porque Jesús hablaba con el pecador, con el borracho, con la prostituta. ¿Saben por qué? Porque Jesús conocía lo cruel de la verdad del infierno, que allí iban a parar estas almas si no se convertían y se arrepentían de su pecado. Hermano, tenemos un mensaje que la gente no conoce. Tenemos una claridad, y después de este mensaje usted quedó con una conciencia más clara, hermano, que lo hace más responsable de usted delante de Dios, de compartir el evangelio con pasión a la gente, a todo el que se encuentre. Somos embajadores del Rey, que ha dicho, yo los amo y envié a mi hijo a morir por ustedes en una cruz, pero si no aceptan ese sacrificio, no les queda otro lugar sino que recibir eternamente la ira de la justicia del Rey. Ese es el mensaje que nosotros tenemos delante. Somos embajadores para decirle a la gente que si no se arrepiente se va a condenar por los siglos de los siglos, pero que Dios ha abierto una puerta de misericordia por la cual pueden pasar y entregar su vida.